Hey, ¿qué tal, gente? Continuamos con la historia. Les informo que desafortunadamente ya estoy al día con el autor, por lo que tendremos que esperar a que él actualice para que yo pueda traer la historia al canal. Estaré buscando qué nueva historia o qué nuevo fanfic de Bleach traer al canal, por lo que si tienen algo en mente pueden dejarlo en comentarios y los estaré teniendo en cuenta. Y dicho esto, ahora sí, a lo que vinimos. Ichigo caminaba con tranquilidad por los pasillos de las noches. Se le veía relajado y caminando con soltura, buscando encontrar las marcas en la pared dejadas por él mismo hace pocos días. Ese semblante relajado era el reflejo de sus propios pensamientos, quería mantenerlos lo más claros y serenos posibles después de lo que había conseguido hace no mucho tiempo y que le sería de mucha ayuda, además de lo que tendría que hacer ese mismo día por la tarde. Al caminar otros trozos más, finalmente dio con dichas marcas y enseguida empezó a seguirlas, ya una vez encontraba una era imposible perderse por tan oscuros y confusas que fueran las noches, no tardó mucho en acostumbrarse a ellas, aunque la oscuridad nunca le había terminado de gustar, se le hacía algo tétrico. Teniendo su mirada plasmada en la pared, concentrado siguiendo las guías, no se percató hasta último momento que unas personas estaban fuera de su habitación y parecían estar esperándolo, se detuvo un momento. Maldición, me concentré tanto que no pensé que esto podía pasar, espero que no sea lo que creo que es, pensó mientras fruncía el cejo. Decidió terminar de acercarse, además, ya había sido visto por dichas personas, así que no tenía caso huir. Vaya, así que por fin te dignaste a aparecer, pensé que nunca lo harías, dijo con algo de reproche Loli al verlo llegando. Ichigo se detuvo cerca de su persona, resopló ante el llamado de atención, creyó que de algún modo lo merecía. Ichigo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Pensamos que te había pasado algo y nos preocupamos, preguntó la chica rubia de su fracción. No es nada malo, Menoli. Solo tenía un asunto que resolver, por eso les dije ayer que estuvieran con Alibel, ya que no sabía exactamente cuánto tardaría, aunque de todas formas lamento no haber dicho que todo se alargaría de esta manera. Les debo una disculpa, y creo que a ustedes también, ¿no? Preguntó Ichigo al ver las otras presencias. TSH, a mí no me importa, puedes hacer lo que quieras, negó molesta a Paxi mientras se cruzaba de brazos. Samsung y Milaro se rieron por dicha acción. No te preocupes, Ichigo, de todas formas es difícil de pensar que a alguien como tú le pase algo malo. Pero si gustas, tus disculpas son aceptadas con gusto, y no solo hablo por mí cuando digo esto, afirmó Samsung. Tiene razón, así que no le hagas caso a la estúpida de aquí, dijo Milarose señalando a Paxi, esta torció la boca con molestia cuando fue nombrada. Aunque no lo creas y diga lo contrario, era de más preocupadas por ti junto con Ichigo. Lloró Lilinete desconsoladamente colgándose del cuello de Ichigo. Junto con Loli, Meloli, y por supuesto, esa enana terminó ahora sí, Milarose con simpleza. Ya, cálmate un poco, Lilinete, estoy bien, la calmó Ichigo. Esta como por arte de magia lo hizo, parecía haberse calmado, hasta que el espada sintió una patada en la pierna, propinada por la misma niña que lo miraba, furiosa. Lilinete, ¿qué se supone que haces? Dándote una lección, idiota, contestó mientras lo seguía pateando, aunque naturalmente no sentía dolor, algo se le pasó por la mente. Creo que ahora sé un poco de lo que pasa casi a diario, definitivamente no me gustaría estar en sus zapatos, pensó Ichigo con diversión recordando a alguien muy perezoso que conocía. Lilinete ya se había cansado de tallarle la pierna con la propia y se sentó agotada. Te salvas por esta ocasión, y Ichigo suspiró cansada. La niña peliverde. Ya lo creo, pero, ¿dónde están Alibel y Stark? Preguntó el de cabello naranja no solo a Lilinete, sino a las demás. Era extraño, suponía que ellos serían los primeros en esperarlo para decirle una o dos cosas, en cierta manera fue un alivio no verlos por ahí, sobre todo a Alibel, aunque... Mierda, soltó Ichigo dentro de su cabeza al sentir esos tan familiares reiatsus. Creo que, si de algo no te salvarás, será de Lady Alibel, fue diciendo a Paxi mientras señalaba a la puerta junto a ella. Ichigo sudó al darse cuenta a qué se refería. Al parecer sí es lo que pensé que era, dijo el espada en sus adentros. Sin nada que añadir, caminó hacia la puerta con intención de ingresar por esta, y seguramente, también ingresando a lo que sería una acalorada discusión. Ichigo llamó a Paxi sin mirarlo. Este volteó en su dirección.
suerte le dio ánimos. Este chasqueó un poco la lengua, quisiera decir que no la necesito, pensó no muy convencido, dejó esa clase de pensamientos al instante que su mano entró en contacto con el frío metal de la puerta, para empujarla e ingresar, cerrándola detrás de él. Las 3 mujeres y 3 niñas decidieron esperar con paciencia afuera. Lo primero que vio Ichigo en su habitación, fue a un Stark aparentemente dormido en su cama, descartó ese pensamiento de inmediato al ver cómo el ojo izquierdo de este se abría al sentir su presencia. El castaño no dijo nada, solo bostezó y volvió a cerrar los ojos, parecía estar poniéndose cómodo para proseguir con su descanso. Aquí, Ichigo saludó a su izquierda a Libel. El pelinaranja no se sorprendió en lo absoluto por el llamado repentino de esta, así que miró a su izquierda. Se encontró con una Alibel sentada en la otra cama de la habitación, con la espalda recostada de la pared y su antebrazo derecho apoyado en su rodilla derecha. Pudo deducir por el tono de voz y ojos de esta, que estaba más seria que de costumbre. Solo suspiró, decidió apoyarse en el costado de la cama frente a ella. Cuando iba a hablar se vio interrumpido al instante. ¿Qué se supone que estabas haciendo, Ichigo?, preguntó la rubia sin rodeo alguno. ¿Qué te sucede, Alibel? No es la gran cosa, Sol, quiso contestar, pero fue interrumpido. ¿No es la gran cosa? Las palabras de Alibel se fueron apagando mientras hacía esa última pregunta. Ichigo tragó saliva por ello. Ay, no, pensó Ichigo al ver cómo se le fruncía el ceño a la rubia, ahora se le notaba a kilómetros que le hervía la sangre. Hace tan solo unas horas, sentimos tu Reiatsu aumentar al límite junto con otro que desconocemos, que era muy poderoso también. El tuyo desapareció en tan solo un instante, como si te hubiera tragado la tierra. Como si hubieras muerto, y ahora vienes aquí como si nada a decir que es la gran cosa. Así que solo lo preguntaré una vez más. ¿Qué es lo que estabas haciendo y con quién, Kurosaki Ichigo? Este, ante la intensa mirada y palabras de la espada, apretó los dientes, sabiendo que lo que diría a continuación no le gustaría para nada a esta. No puedo decirlo, Alibel, dijo Ichigo con seriedad en su habla. La molestia de la tercera espada solo iba en aumento. ¿No puedes? ¿O no quieres?, preguntó furtivamente, mientras apretaba sus puños. No puedo, y no quiero, contestó con claridad Ichigo. Esa fue la última para Alibel, por lo que se levantó de golpe de su sitio dispuesta a encararlo. Eres un maldito, habla ahora o, cálmate, Alibel, intervino Stark mientras se incorporaba por detrás de Ichigo, que al igual que Alibel, lo veía sorprendido. Tú no te metas en esto, Stark, esto es entre este cretino y yo, mantente al margen, advirtió la espada al castaño, el cual no le dio demasiada importancia a lo dicho por esta. Él simplemente proseguiría. Creo que te estás tomando demasiado en serio todo esto, Alibel, deberías calmarte un poco. Ichigo se encuentra aquí y está bien, ¿no es todo eso lo que importa? Ichigo le miró con aún más sorpresa que antes. Ahí estaba, ese perezoso, como le decía Lilinete, le estaba defendiendo. Alibel se sentó nuevamente, pensó un poco y quizás Stark tenía algo de razón. Ichigo, solo te diré algo, esta conversación no ha terminado para nada, recalcó Alibel. Ichigo suspiró aliviado por la bajada de tensión repentina de la situación. Sintió como Stark lo tomaba del hombro. Pero, realmente nos interesa saber qué es lo que pasó allá afuera, Ichigo. Espero que no sea una molestia, le dijo Stark, no queriendo presionarlo. Y aún así. Yo, no puedo. Stark, Alibel, discúlpenme por esto, Ichigo susurró mientras trataba de ocultar y desviar la mirada a otro sitio. Bueno, ya que. Creo que lo intente, fue diciendo Stark con algo de resignación. Sé que no te podemos forzar a nada, pero ten claro una cosa, Ichigo alzó la mirada. El que guardes esa clase de secretos, no hace nada más que mermar la confianza que hay entre nosotros, tenlo en cuenta. Ichigo abrió los ojos por esas palabras. Fue golpeado de gran manera, ya que era verdad, era como decirles que no confiaba en ellos, y la confianza es algo en lo que ambas partes trabajan, pero en el momento en que una parte comienza a desconfiar, no importa cuánto tiempo o cuánto haya costado, dicha confianza termina rompiéndose como si fuera cristal. En segundos pensó en cómo arreglar lo que había provocado, solo podía ofrecer algo de igual o más valor que lo negado hace un momento. Encontró algo que podría servirle, de una manera u otra lo tendría que comunicar, pero no creyó que ese momento llegaría tan pronto, temía qué tipo de reacción o respuesta recibiría, pero decidió que, si lo seguía por más tiempo, más dudaría. Alibel, Stark, sé que no es lo que quieren saber, pero aún así, pero como prueba de que confío en ustedes y quiero que sigan confiando en mí, quiero hablarles de algo, solicitó. Los espadas se miraron un momento. Habla, ordenó Alibel seriamente. Stark decidió ponerse cómodo. Ichigo, ante la luz verde, decidió no pensar en nada y decirlo con claridad.
Quiero matar a Aizen, y quiero que me ayuden a hacerlo, soltó de golpe el muchacho. El silencio se apoderó de la habitación en segundos que parecían ir lo más podía, era como si el propio tiempo estuviera impacto y congelado por las palabras del espadachero, que mantenía su mirada férrea en el suelo y sudando, esperando con impaciencia la reacción de sus acompañantes. Parecía que su corazón iba a salir disparado de su pecho, contuvo las ganas de vomitar por la presión que sentía cuando las miradas de Alibel y Stark estaban sobre él. Qué aburrido, bufó Alibel mientras se volvía a recostar sobre la pared. ¿Qué? Ichigo miró a Alibel y luego a Stark, que suspiró un poco y se volvió a recostar. Oigan, ¿qué demonios les pasa? Preguntó incrédulo, sinceramente no era lo que esperaba. Ichigo, ¿pensaste que no nos daríamos cuenta de algo tan obvio como eso? No nos subestimes, declaró Alibel mientras se cruzaba de brazos. ¿Pero cómo? Volvió a insistir. Stark se incorporó nuevamente para responder. Lo hemos sabido desde el primer momento, cuando te llevamos a la sala del trono y platicaste con Aizen, también cuando asististe por primera vez a una reunión de espadas. Las miradas, el tono de voz, tu aura, todo cambia cuando tratas con un tema que tenga que ver con Aizen. Hay odio en ellas, además tienes los motivos necesarios para querer hacerlo. Seguramente los otros espadas también se hayan dado cuenta de tu posición con respecto a Aizen debido a tu comportamiento cuando estás cerca de él, aunque de eso hasta un estúpido se daría cuenta, explicó Stark de manera tranquila. Ichigo se sumergió en sus pensamientos por unos momentos antes de preguntar otra cosa. Ustedes pueden saber que quiero matar a Aizen, pero, ¿qué es lo que quieren ustedes? Te digo esto con total seguridad, y creo que no solo hablo por mí cuando te digo esto. Hagámoslo, afirmó Alibel mientras apoyaba ambos antebrazos en sus muslos y se inclinaba hacia adelante. ¿Hagamos qué cosa? Espera, o sea que, naturalmente, Ichigo. Si hay algo que se tiene que terminar, es el reinado de Aizen sobre Hueco Mundo y nosotros los Hoyous, culminó con severidad Stark. Sin embargo, Ichigo aún no entendía bien una cosa. ¿Pero por qué? ¿Qué razón pueden tener ustedes para acabar con Aizen? ¿Qué razón dices? La misma razón por la que pelearía cualquier ser en este vasto mundo, comenzó el castaño. Libertad, sentenció Alibel terminando la oración. Ichigo abrió levemente los ojos ante la revelación. Claro, no lo había pensado. Aizen llegó a Hueco Mundo y reunió a Hoyous poderosos para ponerlos en sus filas, les gustara o no. Pudo verlo con sus propios ojos con Grimjow, y el mismo Barragán, eran como seres metidos en jaulas, esperando ser usados y seguramente desechados, cuando ya no fueran de utilidad, y eso no sería algo descabellado cuando era Aizen de quien hablaban. Pero solo eran respuestas que traían más preguntas consigo, miró a Alibel y luego a Stark, pensando si debería preguntar. Si quieres hacer una pregunta, hazla, le motivó la rubia viendo su indecisión. Trago un poco antes de hablar. ¿Por qué ustedes se unieron a Aizen? Creo que nuestros casos son distintos a los demás, a nosotros no nos obligaron, sino que nos ofrecieron algo a cambio, dijo Stark mientras se le venía a la mente aquella vez. ¿Algo a cambio? Pensó Ichigo confuso. Stark al ver su expresión decidió proseguir. Yo y Lilinete, solíamos ser un mismo ser, eso fue hace muchísimo tiempo cuando todavía éramos un vasto lore. Éramos especiales por decirlo de alguna manera, nuestra sola presencia mataba y desintegraba a los Hoyous que se nos acercaban demasiado, era algo insoportable. No sé cuántos días, meses, años estuvimos en ese abismo que solo nos llevaba a la locura poco a poco. Un día que ya no teníamos esperanzas de nada, decidí romper mi máscara para poder suicidarme, ese inmenso vacío que sentía por fin llegaría a su fin y el dolor simplemente desaparecería, pero cuando lo hice, una minúscula sonrisa se hizo presente en su rostro. Apareció Lilinete. Esa niña malcriada, gritona y fastidiosa, fue mi salvación y yo la de ella, por muy insignificante que pareciera presencia, el no estar solo otra vez, era satisfactorio y llenaba el vacío que cargamos durante tanto tiempo. Juntos vagamos por Hueco Mundo por un tiempo indeterminado, y no nos importó tampoco, solía ser aburrido y muchas veces ni siquiera hablábamos, solo nos sentábamos a ver la luna, si el tiempo iba lento o rápido, no lo sabíamos. Sin embargo, el sentimiento de soledad se volvió a presentar una vez más, a pesar de estar con Lilinete, de alguna manera eso me enojaba, me hacía sentir codicioso, sentía que no valoraba a Lilinete lo suficiente. Ichigo pensó un poco en todo lo que había dicho Stark, y no pudo evitar sentir un nudo en el estómago con el solo hecho de pensar en estar solo, no podía decir que lo entendía, porque no lo hacía y no tenía ni idea de cómo se sentía. Hasta que un día, apareció él, Aizen, completó Ichigo frunciendo el cejo.
Sí, un Shinigami con gafas se nos acercó mientras caminábamos, lo miramos sorprendidos ya que a él no le pasaba nada, en vez de sentir miedo o rencor, sentimos alivio al pensar que si había seres que podían coexistir en un mismo espacio con nosotros, con suma calma y una sonrisa confiada en su rostro, no nos habló, sino que simplemente nos ofreció su mano, como diciendo síganme. Miré a Lilinete por un momento, y estaba sonriendo. Sus ojos se iluminaron al ver que aún había esperanza de poder conocer y acercarse a otros. No dudé en seguir a Aizen en aquel momento, me había ofrecido lo que yo y Lilinete anhelábamos y se lo agradezco. Culminó el segundo espada sonriendo levemente. Pero para Ichigo algo en eso carecía de sentido. Pero si se estás agradecido con él, ¿por qué ahora quieres que desaparezca? Ya lo dijo Alibel, por libertad. Seguramente piensa que por ayudarnos en aquel momento, yo y Lilinete le pertenecemos, y que puede hacer lo que quiera con nosotros, una cosa no quita la otra. Él me ayudó, pero si cree que por eso ahora es nuestro dueño, se equivoca, culminó Stark. Todo para Ichigo había sido sencillo y muy convincente, el que le contara eso decía que confiaba en él, y no pensaba defraudarlo. Proteger soltó de golpe a Libel. Ichigo no la entendió, antes de que pudiera decir algo esta continuó. Mi razón para seguir a Aizen, fue para proteger a Apache, Samsung y Milarose. Aizen me ofreció protección si me unía a él, no solo a mí, sino a ellas, habría sido imprudente de mi parte no aceptar esa oferta. Gracias a eso ellas se convirtieron en arrancar, han podido vivir una vida mucho más tranquila que cuando eran unas adjuchas. Pero desde antes que Aizen volvió de la sociedad de almas, he sentido que algo no está bien, el ambiente se ha vuelto más pesado y lleno de incertidumbre, siento que incluso tenemos que cuidarnos mucho más dentro de las noches que en el exterior, parece. Hizo una pausa, su mirada se dirigió hacia el exterior por medio de la pequeña ventana que estaba en la habitación. Una prisión. Protección a cambio de libertad, y esa protección que él dice ofrecer se ha estado deteriorando a pasos agigantados. A este paso, si todo continúa de esta manera y no actuamos, todo indica que esta situación explotará en algún momento. Esa es mi razón para ayudarte, mi seguridad no me interesa en lo más mínimo, si a costa de esta puedo protegerlas a ellas. El eco de risas procedentes del otro lado de la puerta inundó los oídos de los tres espadas por un momento. Ichigo lo había entendido, había pensado que solo él tenía un motivo para acabar con Aizen y fue un arrogante al pensar eso. Ellos tenían motivaciones mucho más nobles que una simple venganza y sed de sangre, ellos tenían algo que proteger, pero, ¿qué era lo que él quería hacer? ¿Era realmente la venganza su única motivación? Para proteger, recordó su respuesta a la pregunta hecha por Loli ayer. Dicha oración lo hacía confundirse aún más, ya que ni siquiera pensó en nada al decirla. Así que de esta manera te decimos, Kurosaki. Ichigo empezó a nivel. Cuenta con nosotros, se los agradezco, a ambos, gracias por entender. No había nada que entender desde un principio, todo estaba claro como el agua, replicó esta mientras miraba a otro sitio. Bueno, ahora, ¿qué haremos? Preguntó Ichigo a sus dos acompañantes, el ceño bajo la máscara de Alibel se contrajo al escucharlo. ¿Qué clase de ridícula pregunta es esa? ¿No deberías saberlo de antemano ya? Preguntó Alibel rápidamente. Mierda, la que me viene, dijo en su mente Ichigo. Sí, se supone que desde el principio iba a obtener aliados en las noches, no pensó en ningún momento qué hacer después de obtenerlos. Su rostro era como un libro abierto para la rubia, que no tardó en hacerle saber su opinión con respecto a eso. Hablando de matar a Aizen así a la ligera, y ni siquiera sabes dónde estás parado. Anda, di algo, dime que estoy equivocada. Era de esperar. Creo que sé lo que tenemos que hacer, así que escucha. Stark, quiero que grabes esto en tu mente y, ZZZ. Al parecer no seré el único a quien le echen la bronca, rió Ichigo en su mente por lo que estaba a punto de pasar. Observó el cómo Alibel despegaba uno de los garrotes de la ventana. Joder, eso se ponía cada vez mejor, pero espera, ¿por qué caminaba hacia él en vez de hacia donde estaba Stark? Oye, aléjate de mí. ¿Qué coño piensas hacer? Exclamó mientras pegaba su espalda contra la pared y movía sus brazos con desesperación. ¿Qué no es obvio? Darte tu merecido por cabeza hueca y luego le toca a ese perezoso. Nadie me deja hablando sola. ¿Quién fue el insensible que te dejó hablando sola, Alibel? Preguntó Stark despertándose. Estúpido, hubiera sido mejor quedaras dormido, pensó Ichigo al verlo. Alibel dirigió su mirada de manera casi robótica hacia él. Mejor escucha lo que tengo que decir, sería una pena dañar este barrote contigo, dijo Alibel deshaciéndose del barrote. Stark se extrañó sin saber de lo que hablaba. Pero si ya lo dañaste, se rió por lo bajo Ichigo.
La rubia se volvió de golpe hacia él. ¿Dijiste algo? Nada. La tercera espada cerró sus ojos un momento para poder relajarse y olvidar la mala vibra que tenía, luego de ello se volvió a sentar en la cama. Lo que haremos será lo siguiente. Stark y yo nos encargaremos de reunir a los espada que podamos para hacer una reunión entre nosotros, digo los que podamos ya que claramente Barbagan no aceptará hacer nada con seres inferiores como nosotros, sin contar a Grimhow, terminó Ichigo. Exacto, ahí ya tenemos el primer problema. Él puede querer muerto a Aizen incluso mucho más que tú, pero su orgullo no le permitirá aceptar ayuda de nadie aun si hacerlo por sí solo es imposible, explicó Alibel. Stark miró a Ichigo antes de intervenir. Ichigo, ¿realmente te crees capaz de poder ayudar a Grimhow? Todavía recuerdo con claridad lo que dijiste ayer. Sé que esta pregunta sonará grosera, pero tengo que hacerla de igual forma. ¿Quieres ayudar a Grimhow por conveniencia o porque en verdad te preocupas por él? Había sido directo, la pregunta le interesó mucho a Alibel, por su parte dejó a Ichigo pensativo en su sitio. Creyó que la respuesta sería clara para él desde el primer momento en que la escuchó, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Por qué lo quería ayudar? ¿Simplemente por querer ayudarlo o por beneficio propio? Yo, no sé qué responder. Stark suspiró ante la vaga respuesta y se levantó. Creo que me apresuré en sacar conclusiones, él, todavía no sabe lo quiere, pensó el segundo espada mientras le extendía su mano a Ichigo para que se levantara. Alibel se había quedado pensativa con la respuesta, hasta que también se incorporó y se acercó a estos. Ya saben lo que tenemos que hacer, solo hay que llevarlo a cabo. Así que nuestra conversación aquí ha terminado, anunció para luego empezar su caminata a la puerta. Stark la imitó. Ichigo no se había movido de su sitio, solo se quedó allí, pensando. «Hey, ¿no vienes?». Le llamó a Alibel. «Ese sí, voy enseguida», contestó para luego salir de la habitación. «Así que sobreviviste», bromeó Apache al verlo, parecía que la molestia que tenía antes se había esfumado de un momento a otro. Samsung y Milaro se habían retirado siguiendo a su maestra. «Así que tardaron, la verdad ya pensaba que estabas muerto o llegando al infierno», dijo casualmente Loli apoyada al lado de la puerta. «La verdad es que yo también lo pensé», afirmó pasándose la yema de los dedos por el cabello. «Había sido sofocante, a decir verdad. Como sea, vámonos». Cambió el tema rápidamente, volver a pensar en lo de antes le traería jaqueca. Empezó a caminar y su ahora fracción hizo lo mismo. Loli se dio cuenta de algo. «Oye genio, al menos sabes a dónde vamos, ¿no?». Menoli contuvo una risa por la pregunta de la pelinegra. «Por supuesto que no lo sé», dijo arrugando el entrecejo, se le escapó ese detalle. En eso de manera fugaz una cabellera negra pasa a su lado y se coloca frente a él. «Tranquilo, lo más seguro es que Lady Alibel y Stark hayan ido al comedor, cuando no están en sus habitaciones o contigo están allí, así que sígueme», exclamó Apache alzando su puño al aire. El espada se le quedó mirando con sorpresa. «Apache, ¿qué haría yo sin ti?». Literalmente Ichigo dijo lo que pensó al verla. Apache tenía la solución para todo. «Haces que me sonroje. ¿Ahora, te quedarás ahí parado o vamos?», le preguntó la sierva al verlo parado. Este asintió, hasta que se detuvo al escuchar algo a su espalda. «Oye, eso lo podría haber hecho yo», fue diciendo Loli. «¿Alguien se nos adelantó, aunque importa ahora?», preguntó Menoli moviendo la cabeza. Justo ahí el espada decidió intervenir. «La verdad es que no. Pero si gustan pueden ir delante, sean mis guías», les dijo Ichigo observándolas sobre su hombro. «Bueno, en esta ocasión te tomaré la palabra». «Ven», Menoli llamó. La rubia respondió su llamado colocándose a su lado para empezar a caminar por detrás de Apache y delante de la espada. «Es por aquí, ven», Ichigo llamó Menoli en una intercepción. El peli naranja aceleró un poco el paso para llegar a su destino y vio como Stark, Alibel y su fracción estaban afuera de la puerta que debería ser del comedor, algo que lo extrañó ya que deberían estar dentro. «Oigan, ¿qué es lo que sucede?», preguntó llegando al lugar. «Mejor míralo por ti mismo», sugirió Stark al ver que llegaba. Ichigo se acercó para ver adentro y era caos. «¿Qué sucede, maldito? Ven y pelea, estúpido gallina. ¿Qué estás esperando? Oye Grimhow, detente, para de una vez. Hazte a un lado, Nel, yo mataré a ese desgraciado aquí y ahora», exigió el peli azul que estaba en la cúspide de su enojo y furia. Un Noitra totalmente callado del otro lado de la existencia de Nel se estaba reteniendo de responder a todos los insultos y de hacer una estupidez todo lo que podía, pero mientras más hablaba y provocaba a Grimhow, más rápido llegaba a su límite. En una mesa cercana, Esayel miraba todo en silencio, no importaba si tenía intenciones de intervenir o no, su sola presencia seguramente solo conseguiría avivar las llamas de la furia en Grimhow.
pero ya estaba harto de que esta situación se esté haciendo cada vez más violenta y repetitiva. Parecía como si Grimhow no pensara en dónde se encontraba y en lo que podría llegar a pasar si esto llegaba al siguiente nivel. Ichigo miraba sorprendido toda la escena, ya que ni siquiera con esa hiel lo había visto tan fuera de sí. ¿Qué es lo que harás, Ichigo? Pensó estar mirándolo de reojo. Como si estuviera contestando la pregunta, caminó hacia adelante para ingresar por la puerta. Oye, ¿qué haces, Ichigo? Preguntó vacilante Menoli, que sin saberlo era la misma pregunta que tenía en mente Loli a su lado. El espadacero, sin detener su caminar, respondió decidido. Hago lo que tengo que hacer con total decisión y sin una pizca de duda. No se detuvo hasta llegar a unos metros de Grimhow y los demás. ¿Qué sucede, Noitra? Debería darte vergüenza esconderte detrás de una mujer y que también te defienda, eres patético. Eso fue el colmo para el pelinegro, que en un rápido moviendo puso su inmensa Zanpakuto por delante de su ser. Nel, quítate del camino, no aguantaré ni una más de este maldito. Exclamó con una expresión de muerte. Nel iba a protestar hasta que una voz se dejó escuchar. No hace falta, Noitra. Seré yo quien se haga cargo, intervino determinado Ichigo. Su presencia y lo dicho por él sorprendió a los que lo escuchaban y veían. Ichigo, ¿por qué tú? Pensó Nejiel al verlo. Kurosaki, ni se te ocurra meterte en esto, haré que pague cada una de la basura que salió de su boca, se apresuró en decir Noitra. Sin embargo, Ichigo no retrocedió. Noitra, no hace falta que te ensucies las manos con él, solo quédate en tu sitio mientras yo me encargo de esto, insistió Ichigo. El ceño del peligro se frunció en molestia y de un largo bufido para calmarse, contestó algo, solo un poco más tranquilo. TSH, haz lo que te dé la gana, gruñó molesto mientras rodaba los ojos y retrocedía. ¿Ensuciar? ¿Ensuciar dices? Sin pensarlo un segundo, Grimhow desenfundó su espada y la balanceó con fuerza hacia la persona de Ichigo, que desenfundó la suya y sin ni siquiera mirarlo, la paró con facilidad e impuso fuerza para que ambas armas rechinaran al desprenderse una de la otra. El espada más fuerte habló alto y claro. Grimhow, tú y yo tenemos unas cuentas pendientes. ¿Por qué no las saldamos justo ahora? Le preguntó Ichigo con severidad en su expresión y habla. El rostro de enojo del sexto espada fue sustituido por una sonrisa de pura emoción y satisfacción. Así que por fin tienes el valor de hacerlo, bastardo engreído. Hagámoslo. Iba a atacar, pero Ichigo alzó la mano en señal de que parara. Aquí no, que sea fuera de las noches. Solo tú y yo, sin espectadores, sugirió el peli naranja. Que así sea. El peli azul se volteó en dirección a la salida y emprendió su camino, se detuvo antes de salir en su totalidad. Sígueme, soltó para continuar su andar y sin prestar atención alguna a quienes estaban afuera, no eran de su más mínimo interés en ese momento, ya que solo tenía entre ceja y ceja a alguien, a Kurosaki Ichigo. Y Ichigo. ¿Pero qué estás haciendo? Preguntó con desesperación él mientras se le acercaba. En un movimiento rápido Ichigo colocó sus manos en los hombros de esta y la miró con tranquilidad para que se calmara. Él se acercó para susurrarle algo. Sé lo que hago, Nel, esto es por su bien y por el bien de todos, nada de esto puede seguir así, le susurró al oído para después separarse y caminar en busca de Grimhow. Nel, no puedo prometerte nada, pero te aseguro que haré todo lo posible para que todo salga bien, así tenga que ser por las malas, y con la determinación con la que entró a la sala, salió de la misma. Su mirada se cruzó por un momento con los ojos de todos con los que llegó. No tardaré, quisiera decirte que en verdad no tardarás, pero no puedo hacerlo, lo que sí puedo hacer es desearte suerte, la necesitarás más de lo que crees en esta ocasión. Alibel le dirigió esas palabras, sabiendo lo complicado que sería tratar de hacer entrar en razón a alguien como Grimhow. Gracias, Alibel, pero no la necesitaré. Solo haz lo que acordamos mientras yo me encargo de este asunto, por favor, contestó. La mujer asintió ante el pedido. El peli naranja dirigió su mirada hacia su fracción. Ustedes no se preocupen por nada. Loli, Menoli, si quieren pueden quedarse con Alibel, dirigirse a la habitación y descansar allí, solo esperen con tranquilidad. Ichigo le habló calmo a su pequeña fracción. Es fácil para ti decirlo, miró a otro lado con molestia. Loli, Menoli parecía incluso sin decir nada, estar pensando lo mismo. El espada rió un poco por el gesto, usó ambas manos para acariciar las cabelleras negra y rubia de ambas niñas con suavidad. Prometo que intentaré terminar con esto rápido. Menoli, para su sorpresa, negó con la cabeza y le tomó la mano. No, tómate tu tiempo y no te sientas presionado de ninguna manera por nosotros o por una promesa, solo, haz lo que creas correcto. Ichigo abrió sus ojos ante las palabras, una tenue sonrisa se le grabó en el rostro. ¿Hacer lo que crea correcto, eh? Con ese pensamiento, se levantó y habló por última vez.
Me despido, cuídense, lo mismo digo, Ichigo. Cuídate, replicó Loli al ver cómo se alejaba por el pasillo. No tardó en encontrarse con Grimjow recostado de una pared esperándolo. No se dirigieron la palabra o cruzaron miradas para emprender su camino con destino al desierto de Hueco Mundo. Todo esto es mi culpa, se culpó en medio del comedor Nel cuando Ichigo terminó de irse. Nel, ¿por qué dices eso?, preguntó Alibel acercándose a ella. Hablé sobre un rumor, sabía que eran falsos, pero igual hablé de él en presencia de Noitra y Grimjow, dijo la peliverde molesta consigo misma. ¿Un rumor? ¿Qué clase de rumor?, preguntó Loli con sumo interés. Nel le contestaría. Era un rumor sobre Ichigo, este decía que él era un ser formidable, una bestia macabra con una fuerza que aplastaría a cualquiera. Yo se los conté a ellos y, flashback. ¿Qué clase de ridícula patraña es esa? Así que ya está haciendo de las suyas en las noches, ese arrogante de mierda, lo acabaré con mis propias manos en cuanto dé la cara, exclamó Grimjow con clara molestia en su rostro y en su habla al escuchar lo dicho por Neyel. No creo que puedes siquiera hacerle un rasguño, con lo débil que eres solo morirás de una forma patética, lo contradijo Noitra desde su asiento. Oh, larguirucho, estaba pensando en voz alta, no era una pregunta ni mucho menos una pregunta para ti, así que mejor cierra la boca antes de que te tire los dientes aquí mismo, amenazó la pantera. El séptimo espada no se quedaría callado ante ello. La verdad, yo también pensaba en voz alta, además no necesito del permiso de un asqueroso como tú para poder hablar, eso a mí me trae sin cuidado. Y tampoco es que haya dicho alguna mentira, ante Kurosaki, no eres mucho más que una cucaracha. Grimjow se levantó de golpe y Neyel se alarmó. ¿Te das cuenta de que soy más fuerte que tú? Si dices que yo no tengo oportunidad de despedazar a Kurosaki, y tú no tienes oportunidad contra mí, solo te estás degradando a ti mismo. Si seguimos tu estúpida lógica, sí, yo soy menos que una cucaracha ante él que eres tú. No interesa en qué lugar estoy y yo, entiéndelo de una maldita vez. Tú eres el que siente que todo es suyo y todo le pertenece, y tú eres quien se conseguirá con una muerte prematura si sigue por ese camino, aunque eso no puede interesarme menos, puedes morirte si quieres. Pero, no dejaré que me lleves al infierno contigo solo porque no puedes aceptar que alguien está por encima de ti y tienes un complejo de superioridad que lo único que hará será matarnos a todos. Le gritó enfadado Noitra a más no poder y se levantó también. Nel se puso en medio de ambos para evitar que fuera a más. Fin flashback. Eso fue lo que pasó, terminó Nel. Menoli miró un momento a Apaxi, que lo único que quería hacer era desaparecer ahí mismo. Apaxi, ¿te das cuenta de lo que hiciste, no?, preguntó Loli mirándola. Yo, lo siento, esa no fue mi intención, se disculpó por lo bajo con culpa y pena, sabía que había hecho mal. Sintió como una mano se posaba en su cabeza con calidez, alzó la mirada y observó a Alibel, que aún sin poder ver su rostro, sabía que le estaba sonriendo, con un mísero tacto hacía que un gran peso bajara de sus hombros. Bueno, lo hecho está. No te culpes por ello, Apaxi. Todos cometemos errores y esta vez te ha tocado a ti, solo trata de aprender de él y no repetirlo, le motivó Samsung, su mirada fue a parar a otro lado y su manga ahora la cubría hasta sus mejillas, que parecían estar levemente sonrojadas por lo vergonzoso que seguramente sonó todo eso. Un brazo por encima del hombro de la sierva se hizo presente, era el de Milarose. Oye, ¿qué carajos te pasa? Te pones así solo por un error, esa serpiente tiene razón, que yo recuerde has tenido en un montón de errores, no tienes por qué sentirte mal por otro más, se supone que tengo que animarme con eso, ¿no?, preguntó Apaxi a su compañera, la cual sudó un poco ante ello, sinceramente se había escuchado mejor en su mente. Va, solo cállate y sonríe de manera estúpida como siempre, estoy segura de que Ichigo resolverá esto, terminó de decirle Milarose. En algo tienen razón, y en algo no, mujer, es una voz inconfundible llenó los oídos de los presentes. Esa Yela Porro Gran se entraba al escenario como él sabía, llamando la atención. Sostuvo sus gafas y las acomodó antes de hablar. La verdad es que todo esto sucedió como una cadena, y el primer eslabón usado para levantar el telón del evento de hoy fue Apaxi, ahí es en donde tienen razón, comenzó su hablar de manera elegante, utilizando sus manos para expresarse de mejor manera. Estás dando vueltas, fenómeno. Al punto, gruñó Loli con exasperación. Espera, pequeña, ahora voy a la parte donde de no tienen razón. Apaxi fue la que comenzó esto, seguida de Neyel y su bocota por supuesto, pero antes de Neyel hay alguien que se les escapa, y ese soy yo, afirmó el de cabello rosa. Nadie entendió excepto Nel.
Fui yo quien transmitió el rumor a Nell y después ella hizo lo suyo. No es que las esté librando de culpa, pero creo que juego un papel importante, sea para bien o para mal en esta obra. Sayel rió un poco pensando en su pequeño aporte, parecía estar orgulloso. Ese rosadito, le gusta llamar la atención así sea con cosas que no tienen sentido, lo cortaría en pedazos de lo irritante que puede llegar a ser, pero sería una lástima ensuciar mi espada con su asquerosa sangre, pensaba Noitra viendo la escena creada por el energético científico. Pero, creo que de igual manera, pasar a lo que pasara hoy, en algún punto esto iba y tenía que suceder. El único cambio que hicimos fue adelantar un poco los hechos. ¿Será que era algo predestinado? ¿Destino? Todo esto es interesante a más no poder, jajajaja, rió Sayel abrazándose lascivamente a sí mismo. La repulsión en las caras de las fracciones presentes, y Noitra incluido, no se hicieron esperar. ¿Destino, pensó Alibel. Momentos sintió como dos Reiatsus empezaban a colisionar y a bailar uno con otro. Eso solo significaba una cosa, la batalla había empezado. Afueras de las noches, jajajaja vamos. Exigió Grimhow en un cruce de espadas que duró milésimas de segundo. Desapareció por medio de sonido al igual que Ichigo del lugar. Ichigo apareció parado tranquilamente en medio de una leve cortina de polvo ocasionada por el choque, analizó el lugar por breve momento antes de levantar su espada a su costado derecho para detener la entrante. Te mueves bien, dijo el peli azul mirándolo locamente. Esto era de lo que hablaba, sentir su sangre recorrer a máxima velocidad por sus venas, debido al calor de una pelea era la mejor sensación del mundo. Aunque para Ichigo no lo era en lo absoluto, toda esta situación no le hacía ni un poco de gracia. Con una mirada severa y dura le habló al sexto espada. Grimhow, ¿por qué haces todo esto? Grimhow torció la boca y contrajo el cejo por la pregunta. Cállate y pelea, eso no tiene ninguna importancia ahora. Le gritó a la cara para que con el uso de un segundo swing se alejara del peli naranja bruscamente, no perdió tiempo alguno y se cortó su propia mano, con la sangre empezando a gotear por la misma, la levantó en dirección de un Ichigo que lo miraba con una falta de inexpresividad inaudita en él. Gran Rey Zero. La atmósfera se tornó azul casi en su totalidad y pequeños rayos rojos se hicieron presentes como si de una tormenta se tratara. Un furioso torrente de energía azul fue a la existencia del espada Zero, que no se apartó del camino, solo esperó el impacto. Una explosión se reflejó en las retinas de Grimhow, que miraba la escena con diversión y mucha satisfacción. Observó cómo el polvo se empezaba a diluir rápidamente por el viento y se preparó para atacar nuevamente. Una sombra se dejó ver sonrió sabiendo que todavía había mucho camino que recorrer en esta batalla, pero lo sorprendió ver que la sombra alzaba un brazo en su dirección en menos de lo que tardaba un parpadeo. Bala escuchó y con desesperación cruzó sus brazos en forma de X por delante de él para cubrirse de dos pequeñas esferas rojas y negras. El dolor y la quemazón no tardó en presentarse en todo su ser por recibir ese ataque que debería ser insignificante. Puso una rodilla en la arena al no poder mantener el equilibrio por semejante fuerza y la sangre no tardó en hacerse presente por encima de su frente y su pecho, que ahora estaba oscurecido y quemado. Sus brazos no estaban mucho mejor. Solo lo preguntaré una vez más, y será mejor que respondas si quieres vivir, amenazó Ichigo avanzando a un calmado pero imponente paso. Grimhow, ¿por qué haces todo esto? ¿Qué es lo que tratas de conseguir? Insistió. Yo seré, susurró Grimhow mientras su expresión tomaba un aire de pura furia mezclada con locura. Se levantó con brusquedad, no interesándole el dolor de las heridas o su propio orgullo por haber sido forzado a arrodillarse, tomó su zanpakuto con toda la fuerza que poseía su ser y pasó su otra mano por la hoja que ahora se estaba tornando de azul celeste. El rey. Grimhow. Tritura, pantera. Exclamó con toda su alma, la arena levantó y lo cubrió totalmente. Ichigo sintió como su Reiatsu empezaba a subir y a subir, sin duda era su resurrección. Es un maldito necio, al parecer voy a tener que romperle todos los huesos en pedazos uno a uno para que me responda y de alguna manera hacerlo entrar en razón, pensaba molesto Ichigo mientras veía la verdadera forma del sexto espada se dejaba ver por completo. Amenazante e intimidante, Ichigo debía admitir que estaba sorprendido por la sed de sangre que su sola presencia emanaba. Sin embargo, no lo mostró en su rostro que estaba siempre serio, mirando directo a los ojos de su oponente, levantó su espada y se puso en guardia, esperando el ataque del insaciable arrancar. Yo seré el rey, y no dejaré que tú, o el maldito de Aizen, se interpongan en mi camino. Desplegó sus garras y con sus patas, como si de un mismo felino se tratase, se lanzó a una velocidad increíble la que sería una batalla.
Ellos lo sabían de alguna manera, que desde un primer momento estaban destinados a cruzar sus caminos y sus espadas.